llegar a prisión es otra etapa, donde afuera tenías el poder, donde afuera tenías Eras casi todo a tu intocable, ¿no? disposición, que eras intocable por una charola, una credencial metálica. Sí, No tenía visita. O sea, no iban a verlo. No iban a verme. No nadie. había ya amigos, mujeres. No había. El dinero ya no servía para nada. Ya no había Wow. quien dijera te amo, porque solo hay amor cuando hay dinero. Claro. Y cuando es dinero mal habido, el amor se acaba. Se acaba pronto. Hola, 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 muy buenas noches, ¿cómo están? Así es, ya llegó la hora. Como cada viernes, pasadas las 7 de la noche. Transmitiendo para todo el mundo, desde Lomas de los Remedios. Porque no hubo otro lugar que nos recibiera. Y como cada semana, sus anfitriones favoritos. De este lado, el Pastor Marcial. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y su amigo y hermano, Luis Tinoco. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Coman frutas y verduras. Para poder compartir una transmisión especial en este su programa favorito y ya conocido por todos. Es hora de hablar. El podcast. Pero es ahí donde empiezas a comprender que la creencia que tú tenías en una imagen, en un ídolo, los 28 días o el día primero que vas a honrar a alguien, déjame decirte que te va a llevar a una mentira mayor. Wow. Y el conocer la santería y al ver que ya no me satisfacía las ofrendas, lo que yo hacía, empecé a conocer el palo mayombe, Palomayón. donde empecé a creer en cuestión de usar polvos, supuestamente que te hacían invisible, polvos de perro, de muerto, donde según la prenda te daba la protección, Sí. la garantía de no ser detenido, y eso te va haciendo creer en una fuerza, en un poder que es engañoso. Sí. ¿Por polvos nos referimos a la ceniza? A la ceniza, O sea, eso se quema y los polvos que salen, la ceniza que sale, así es, sobre la persona. sobre la persona, y Qué eso miedo. va a hacerte según invisible. Ahora decimos de perro y eso, pero hay cosas más fuertes, ¿no? Sí. De los cementerios. O sea, De los ya se cementerios. sacan cosas. He escuchado de personas que cuentan testimonios. Se me olvida el nombre, pero bueno, los vigilantes del panteón, cuentan que hay personas o se dice que hay un mercado negro detrás de eso, y que hay gente que compra partes, hay gente que compra pues ya los huesos o para hacer brujería, para hacer cosas de ocultismo. Entonces es real eso. Ya empezamos a mandar a comprar huesos, Wow. donde ya de algunas personas, ¿verdad? Y eso pues se lleva a una prenda, a una olla, donde se meten con ciertos ritos, ciertas fiestas que se hacen, ¿verdad? Wow. Y eso según te va a dar un poder que al beber la sangre de ciertos animales, Wow. de gallos grifos, gallos negros, gallinas, corderos, y eso al beberla te va a dar cierto poder de hacer las cosas ilícitas sin ser descubierto. Entonces vas creciendo de una manera que cuando llegas a empezar a creer en la muerte, Sí. te va a dar garantías de que los actos ilícitos no van a ser descubiertos. Empiezas a creer que te va a garantizar muchos beneficios. Pero déjame decirte que hoy, al saber que la Biblia nos dice que fue vencida por nuestro Señor Jesucristo,
Sí. Eso nos puede dar una garantía que hay un poder mayor Sí. Amén. que la santería, que el palo mayombe, que aún la muerte, porque Jesucristo la venció al tercer día Así y es. la Amén. exhibió públicamente, Así es. anulando el acta de los decretos que nos serán contrarios. Amén. Yo te puedo decir, querido amigo que nos estás mirando o escuchando, que si lo que tú estás siguiendo no te causa paz, es hora de reconsiderar el camino. Porque Jesús dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Es por eso que en esta bella noche en el cual nos permitimos reunirnos, es porque hay un propósito. Que conozcas un testimonio verídico, un testimonio que 3 cárceles no fue fácil al ser policía judicial. Wow. Pero lo que sí puedo decirte, que la extorsión y el secuestro no solo se ve en las calles, hoy se ve en prisión, donde los resguardan en ciertos dormitorios para extorsionar, Wow. donde también se practica dentro de una prisión. Y déjame decirte, querido televidente, que hoy nos escuchas, que por eso se le considera el hotel más caro del mundo. ¿Por qué? Porque empieza la extorsión desde la vagina, donde empieza la extorsión de lo que tienes que pagar por semana en una celda, donde hay personas que se les considera mamá, donde empiezan a extorsionar, donde si no quieres lavar tus platos, tu ropa, hay quien lo pueda hacer, pero todo con precios muy, muy altos, precios muy, muy caros. Sí, sí, sí. Y déjame decirte que hay gente que se dedica también a vender drogas y muchas veces tienen que ocultarlas en los cuerpos de los nuevos. Es por eso que debemos tener cuidado. Estamos a tiempo de no llegar a esos lugares. Es mejor de forma preventiva que tú sepas que Jesús te ama, para Sí. que de esa manera no creas en el engaño de este siglo, no creas en las mentiras del diablo, que por medio de una secta, una religión, una tradición, vas a ser invisible, que no vas a pagar la factura de tus actos. Es por eso que en este día te venimos a hablar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y que trabajando honradamente, trabajando como Dios lo ha establecido, nada puede suceder. Pero déjenme decirles, queridos hermanos, que al llegar a prisión es otra etapa donde afuera tenías el poder, donde afuera tenías Eras casi todo a tu intocable, ¿no? disposición, que eras intocable por una charola, una credencial metálica. Sí, pues ya tenía un nivel, o sea, ya tenía una vida, me imagino, pues los recursos que tenía, o sea, ya usted ya estaba acostumbrado a una vida, quiero creer, Claro. ¿no? Podría comprar, salir, hacer, pues ya tenía sus recursos, ¿no? Para ese tiempo contaba con cosas materiales, casas, Sí. carros. Sí, llegamos a coleccionar 17 vehículos. ¡Wow! ¡Oh, su mecha! 17 vehículos. Sí, 17 vehículos, motos muy Wow. lujosas. Empezamos con una 250, una Bonera, y después traíamos una 1000, ¿verdad? Una Ajá, Katana, ya su traíamos mecha. una 750, Ajá. una Periquita, una Ojos de Gato, y el cilindraje pues iba de menos a más, Wow. donde antes lo hacíamos en las avenidas, después lo hacíamos en periférico, en viaducto, en circuito, a una velocidad bien drogado, borracho, y podemos determinar que la gracia de Dios a través de Jesucristo es buena, porque Él ya nos Wow. tiene escogidos Sí, amén. desde el vientre de nuestras madres para poder dar testimonio de su poder, de su grandeza. Pero yo te quiero comentar que hay un poder mayor de toda creencia, de toda tradición, y se llama Jesucristo, Amén. Claro. Sí. donde muchas veces logras un proyecto de vida, la mejor casa, el mejor auto, la mejor ropa, el mejor celular. Y después de eso, sientes que tu vida ya se ha realizado. Pero hay algo mayor, que todo lo material tiene un ciclo y se vence y se pierde. Tenía compañera en ese tiempo, supongo, una esposa, Totalmente, hijos. sí, mujeres conocidas. Ok. Pero al enterarse de la sentencia que iba a pasar 83 años porque se me comprobaron algunos secuestros, Claro. se me comprobaron robos a casa habitación con violencia, Sí. se me determinaron abusos de autoridad, Sí. se me encontraron vehículos robados, y donde la factura, cuando me la enseñaron, en el reclusorio norte eran varios delitos. Wow. De ahí al reclusorio oriente eran varios delitos, averiguaciones previas, Oh. y concluimos en Barrientos con una sentencia de 83 años A su por mecha. secuestros que se me comprobaron y que realmente sucedieron. Pero lo más importante, que fue el método que Dios usó
para separarme de las bandas directivas que se dedicaban a formar maldad en las delegaciones y que a través de la creencia que teníamos de una religión nos llevó de menos a más, Claro. sabiendo que eres invisible, Sí. sabiendo que nadie te va a cuestionar, que nadie te va a detener por los uniformes, por las credenciales, pues hacíamos lo que queríamos. Sí. Hacíamos nuestros propios operativos, Wow. donde le pegábamos a Cigatam, a La Moderna, le pegábamos a varias empresas fuertes que trasladaban tabaco, pero no en camionetita, en trailer, donde llevaban 3, 4 de supervisión y a todos se les paraba supuestos operativos, y cuando necesitábamos más dinero del que teníamos, pues eso es lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque contábamos según con la protección Sí. de nuestros muertos. Sí, de Y es que eso es lo las fuerte, o sea, superiores. porque Divinidades. esa es la vida de los excesos tal cual. Entre más tienes, más quieres. O sea, no hay un tope. Ya tengo esto, ahora quiero más, ahora quiero más. Sí. Pero el problema con la vida de los excesos es que entre más tienes, más quieres, pero nunca estás feliz con lo que tienes. Siempre hace falta más. No, y otro, digamos, el engaño del enemigo tan grande, ¿no? Como ahorita nos lo mencionan. Sí. Las personas creen que, ay, me protege, pues lo que nos mencionaba, la muerte, tal santo, tal cosa. Y a veces, más bien, o no, no a veces, más bien es Dios que dice, te cuido porque tengo un propósito para ti. Sí. Pero en el momento la gente está engañada y dice, no, es que este me está protegiendo. Sí. Y aún así y no se dan cuenta que es Dios. Por eso pues, la propia palabra lo dice, ¿no? Que el enemigo es alguien que quiere robar la gloria de Dios. Porque Dios es el que protege, pero Él se adjudica a través, según, de todos esos sacrificios, ¿no? Sí, de todos los milagros que se ven. Ajá, pero en ese lapso que Wow. estuvo en ese, ¿qué es religión? ¿Es una religión? Sí, Se sí, puede sí. ser una La religión yoruba. Sí, fue por conveniencia o si era creyente de corazón, por así decirlo. Fue una conveniencia de que yo te doy ofrendas, pero tú me das protección. Ah, Tú ok. me haces sentir seguridad, donde no va a haber nerviosismo, donde nadie me va a reconocer, donde nadie va a ir a presentar una denuncia. Y yo sigo trabajando. Te doy lo que tú me pides y yo sigo trabajando. Y hoy en día, déjame decirte que se mueven nuestros sistemas. Hay un sistema natural, hay un sistema carnal donde muchos se operan. Pero en el sistema de Dios, en el sistema espiritual, pocos podemos operar. ¿Por qué? Porque hay transparencia, donde es agradable a Dios lo que haces, pero si no es agradable la vida que estás llevando por obtener recursos, hoy en día, en la mente de los que no conocen a Dios, es obtener el mejor celular, la mejor moto, el mejor apto, la mejor forma de lo que tú estás persiguiendo de forma fácil, se vuelve en una vanidad, en un glamour donde todos quieren tener el mejor tono de pintura, camaleón para tu auto, y donde vas a obtenerlo, Claro. pero ¿a qué precio? Y lo que se te va a decir a través de una creencia, una tradición, que lo puedes obtener. Sí. Y hoy en día en el corazón y en la mentalidad de la mayoría de los que no conocen a Dios, ese es su proyecto de vida. Sí. Pero hay un proyecto de vida que es más grande, que es un llamamiento que todos tenemos. Amén. Es un llamado de parte de Dios para ejercer, para el bien y para que muchos que se han perdido, porque déjame decirte que muchos que comenzaron conmigo en las calles, en Tepito, muchos no existen. Muchos terminaron locos, muchos terminaron de limosneros. Sí. He tenido la suerte de caminar por el barrio y puedo decirte que hoy lo hago con gusto, con satisfacción, porque de ahí me sacó Dios. Amén. He ido a los penales, como a Santa Marta Catitla, a predicar la palabra de Dios. Y me he encontrado con personas que decidieron caminar con Dios y sus sentencias les han sido acortadas. Y déjame decirte que en el corazón de toda la gente que está en materialismo, se acaba mal. Pero en el corazón de las personas que deciden caminar con Jesús, las cosas van a salir bien. Es por eso que estando en prisión en el 2005, Ajá. a mí me dijeron, hay un Dios separado de la tradición que tú conoces que te puede ayudar. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿de qué forma me puede ayudar? Pues simplemente en que seas feliz con lo que tienes, que seas feliz con lo que haces. Y
que Él te puede acortar la sentencia que tienes. Porque déjame decirte que tú afuera acumulaste una factura y esa factura se tiene que pagar. Sí. Pero déjame decirte que hay alguien que la puede pagar por ti. Y su nombre es Jesús. Solo necesitas recibirlo y creerlo. Y si tú lo decides confesar, Él va a tomar el control de la sentencia, de las adicciones. Porque déjame decirte que el haber ingresado a una cárcel no quitó el que fuera yo drogadicto. Seguí Claro. siendo drogadicto. Sí, adentro, ¿no? Ya la Claro. conseguí El que yo adentro. era alcohólico, no por el haber ingresado a la cárcel dejé de ser alcohólico. Se incrementó por la soledad, Sí. por la tristeza, por el que me abandonó la mujer con la que según estaba yo. Y lejos de darme cuenta que yo estaba en una verdad, me di cuenta que viví siempre en una mentira. Sí, No tenía visita. Mm, O sea, no Solo- iban a verlo. No pues. iban a verme. No nadie- había ahí ya amigos, mujeres. No había. El dinero ya no servía para nada. Ya o sea, ya no había Wow. quien dijera te amo, porque solo hay amor cuando hay dinero. claro, Y cuando es dinero mal habido, el amor se acaba. Se acaba pronto. claro. Entonces, a medida de que reconozco de la mamá que solamente iba a verme desde Morelos hasta Barrientos o a otro penal, donde decidió alquilar un cuartito en Chalco, Estado de México, para ya hacer una parrillita eléctrica, una sopita, un guisadito para llevarlo a prisión. Pero déjame decirte que no le fue fácil. Convencer a una persona que está tan metida en una tradición o en una creencia y te quieren mostrar la verdad, muchas veces lo rechazas. Sí. Porque el estilo de vida, la oscuridad en la que tú vives, piensas que es lo mejor. Pero cuando llega la luz de Jesucristo a tu vida, abres los ojos del entendimiento, Él sopla en ti y empiezas a reconocer que la vida que vivías era vacía, que no tenía sentido, que no tenía propósito. Porque hoy en día muchos viven así, donde su vida es el todo por lo económico que tiene. Sí. Pero cuando empezamos a conocer y le damos la oportunidad a Dios de que Él empiece a trabajar en nuestra mente, en nuestro Claro. corazón, dejamos de ser almáticos para volvernos seres espirituales. Espiritual. Porque es el diseño de Dios desde el principio que fuésemos así. Solo que la tradición de este siglo, de este tiempo, te va a llevar a lo fácil. Te va a llevar a que te apoyen y respeten tu rebeldía. Sí. Es por eso que muchos jóvenes deciden vivir de forma autónoma para que no haya corrección, Anda. para que no exista la disciplina. Y eso fue lo que a mí me sucedió, Wow. que como no conocí disciplina, no pude respetar las leyes que yo ejercía como servidor público. Sí. Yo pensaba que con hacer remisiones, con hacer detenciones de alto impacto en el tiempo en el que estuve, iba a darme el derecho de que en un problema me podrían respaldar. Y no fue así, No, porque cuando se enteraron la doble vida que llevaba, pues me dieron las gracias, me dieron la espalda, se acabaron los amigos, se acabaron las amistades, se acabaron las mujeres. sí. Y cuando te ves en un estado crítico, solo, donde no hay armas, donde no hay dinero, porque se fue acabando por los abogados que te decían en un mes te sacan. Y ahí está una casa. Sí, sí, sí. En 2 meses ya tengo arreglado con un fuerte en el gobierno, porque el problema que yo tenía es como servidor público, que las Claro. sentencias eran mayores Mayor. que una persona civil. Sí, Ese era el problema que yo traía por ser servidor. Y el problema que cuando llego con estos otros 5 integrantes de la banda con la que nos detuvieron en ese secuestro express, pues cuando Dios, en su infinita misericordia, me saca absuelto de Barrientos, los fui a visitar al reclusorio Oriente, donde ahí me argumentaron cómo era posible que siendo servidor, con la cantidad de sentencia, ellos estuvieran todavía de beige Todavía. y yo de civil. Y solamente les comenté, hay un abogado que está interesado en su caso, porque ya les platiqué el caso que ustedes tienen, que era el mío. Pero yo creí en él, ¿Cómo? tuve fe en él, y él me sacó absuelto para decirte que Dios todo lo puede a través de Jesucristo. Amén. Solamente necesitas creer en Él y veme en libertad y lo más importante, sin adicciones. Entonces yo te invito a que hoy conozcas a ese abogado que está intercediendo día a día a nuestro Padre para sacarte
de las adicciones, para sacarte de las falsas creencias, de las tradiciones que nos inculcaron nuestros padres por ignorancia. Y déjame decirte, amigo Luis, que Dios en su infinita misericordia tiene un llamado para cada uno de nosotros. Amén. Solo que necesitó de una prisión, ¿verdad? Física, porque yo no había reconocido que estaba en una prisión espiritual y que necesitó aislarme, Sí. para separarme de mis amistades, de mis contactos, de los que ejercían una cierta presión para a completar los vehículos, que me desesperaba y más me drogaba cuando no completaba el pedido. El pedido. Era algo desesperante porque hubo una ocasión, voy a omitir el nombre, donde había Amén. restaurantes de Ajá. noche, Sí. pero en ese estacionamiento había puro carro de lujo. Agarrábamos al de las llaves, lo encañonábamos y a ver, dame las llaves de este, las llaves de este, las llaves de este, las llaves de este. 10, 15, 20 carros nos llevábamos en un rato, porque era el pedido grande. Y pues en una noche, pero de menos fuimos a más. Sí. Es por eso que estamos a tiempo de detenernos. Sí, amén. En este momento, si tú decides detenerte, solo tienes que creer en Jesús. Él te va a dar la fuerza para salirte de la banda, para salirte de los grupos directivos que te han estado seduciendo, que te han estado inspirando, de que vas por buen camino, pero solo va a ser un camino de muerte, de separación de Dios. Porque déjame decirte que aún las balas pueden alcanzar. Sí. Pero Sí. la factura que te tiene reservada Dios, si no recibes a Jesucristo, la factura te va a llevar al infierno. ¿Cómo fue este proceso, pastor, Fuerte. de que entró a la cárcel, ahí conoció de Dios, quién le compartió y después de eso, cómo fue que, porque, como dice usted, o sea, esa duda de, híjole, cómo, ese momento en que Dios le toca el corazón y dice, ¿sabes qué? Es que este es el camino. ¿Fue algo a través de la palabra? ¿Fue algo sobrenatural? ¿Cómo fue ese proceso? Fue algo sobrenatural, espiritual. ¿Por qué? Porque yo tenía la creencia de que lo que yo tenía en mi poder, que eran collares de diversos colores, que me daban el poder, como estaban bañados de sangre, que los sacaba para que hicieran ritos, hicieran misa, que tenía yo un poder sobrenatural, Sobrenatural. pero diabólico. Sí. Porque seguía yo extorsionando, seguía yo enseñando en el box para que por medio del box noquearan y no picaran con puntas, les llamamos puntas. Ajá. Y entonces les enseñaba box en un principio, pero para extorsionar. Pero cuando alguien me habló de Jesús, que fue mi señora madre, la hermana Lulú, que me empezó a hablar. Pero yo no le creía, porque yo creía que en lo que yo estaba era mayor, Sí. por el hecho de dejar todo mi ropa ensangrentada y que me Wow. hacía poderoso ante los que no conocían. Yo les quería hablar de ese poder, pero hoy me doy cuenta que es algo que es engañoso, es algo que es una mentira, que se está usando para poder cometer fechorías y actos ilícitos. La paciencia de esta mujer me empezó a dar cassettes, películas cristianas con mensajes para ese momento de crisis, películas donde yo rechazaba, porque el decirme a mí Dios era chocar, era ponerme de malas, y que muchas veces no bajé a su visita, ni compartí el comer, porque me hablaban de su Dios. Entonces era algo que chocaba con mis creencias, chocaba con mi doctrina. Era también ese resentimiento, ¿no? Wow. Tal vez de la vida que llevó sin padre, de todo ese dolor de años, decir, no me vengas a hablar de alguien que es bueno, sí, fíjate cómo he vivido, ¿no? También era esa parte, ¿no? Es verdad. Conjugada a las heridas, conjugada a los fracasos, de cómo es posible que dices que existe un Dios si tenía todo el poder de la Ciudad de México, el lenocinio y delitos de servidores públicos, una inspección interna en una procuraduría, el más joven de toda una estructura policial. ¿Me vienes a hablar de un Dios? Pues déjame decirte que no estaría yo aquí, estaría yo allá, Sí, exacto. disfrutando de mis motos, de mis placeres, de mis carros. Y si existe, ¿qué hago aquí? Yo no entendía que era un proceso de parte de Dios para limpiar, para purificarme, como el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto y lo lleva por el Amén. Mar Rojo
y después los lleva al río Jordán, es para limpiarlos de esas impurezas, de esas creencias, de esas tradiciones. Y es por eso que le doy la gloria a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él tuvo que llevarme a aislarme, a acorralarme donde no había dinero, donde no había poder. Pero lo que sí existía era una falsa enseñanza, donde sí existía una mentira en mi vida, que era que por querer en dioses ajenos, en ídolos, podrían resguardarme la vida o podrían resguardarme de otros que metí a ese lugar. Porque déjeme decirle, Luis, Oscar, que Wow. también dentro, cuando ejercimos bien la ley, metimos agentes peligrosas de varias delegaciones, de varios delitos, y encontrártelas adentro no fue fácil. Donde le pusieron precio a mi vida, donde me secaban con papeletas falsas para juzgados, donde me llevaban según a locutorios, pero eran papeletas falsas, para que en el camino, le llaman el kilómetro, Sí. me ajusticiaran. Pero más sin embargo, nunca estuvo el poder maligno ahí, porque él preparaba la emboscada para que yo muriera, para no servir al Dios Todopoderoso, Amén. a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Pero el poder de Jesucristo es mayor Amén. que esas mentiras, esas papeletas que eran falsas. Y aunque yo recorría esos trayectos a juzgados muy oscuros, los pasillos, pero siempre me encontraba custodios donde iban checando que todo estuviera bien, porque ahí es donde asesinaban, ahí era donde los llevaban para ajusticiar. Y como servidor público, nada pasó. Pero gracias a Dios, porque envió a alguien que no tuvo temor, que desafió que se corriera, que desafió los peligros de una gente endemoniada. Porque cuando uno usa drogas, tu mente se nubla Sí. y solo está el adquirir más. Porque es un demonio que te toma Sí. y quieres golpear, quieres agredir cuando la resaca viene o cuando ya no puedes lograr. Uf. Y eso le aconteció a mi mamá, que me hablaba de Jesús. Siempre, Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede transformar tu corazón. Y hasta que una vez, ya de semanas de estar inhalando y fumando cristal y cocaína, ya había perdido la noción del tiempo, de las listas, donde ya los custodios ni me hacían caso. Nada más verificaban, ¿estás vivo? No, pues aquí estoy. Ya y me dejaban y se les daba lo que era el pase de lista, ¿no? Ok. Y llegó en ese momento donde la gracia de nuestro Señor Jesucristo me dice, Dios te ama y está esperándote con los brazos abiertos. Solo tienes que renunciar a la vida que llevas, renunciar al pecado, renunciar a estar dañando tu cuerpo con lo que consumes. Decidí tomar en ese momento el consejo. Y cuando tomo ese consejo en mi vida y digo, creo en Jesús, creo que al tercer día resucitó de entre los muertos y que nació de una virgen, reconocí el sacrificio de Jesús. Amén. Vino la lucidez, porque ya estaba yo en el viaje. Vino la lucidez, reconocí a la persona que era mi madre, porque antes de esto yo la quería puñetear. Y la quería puñetear porque sentí que me estaba agrediendo, que me estaba faltando al respeto, porque no me daba para seguirme drogando. Yo decía, la voy a seguir oyendo, pero deme dinero para mandar a comprar unas piedras. Y como no me lo daba, me estaba enfureciendo, Sí. enfureciendo. Wow. Se salía de sí. Se salió de control mi carácter. Pero gracias a Dios por la paciencia, por la tranquilidad que ella en que se guardó para decirme, Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede cambiar la vida del que esté cansado, trabajado, y Él te dará descanso. Sí. Es por eso que tomo la decisión de reconocer a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y en ese momento, al otro día, se fueron los deseos de inhalar cocaína. Wow. Al siguiente día viene a quitarse la ansiedad de quererte acabarte hasta las uñas, cuando se acabó la ceniza para el bote. Justo le iba a preguntar eso porque Sí. después de dejar la drogadicción llega el momento de la desintoxicación y es donde la gente siente esa ansia, ¿no? Una De ansiedad querer. muy- Eso no lo pasó, el Señor se lo Fíjate quitó. que en la celda, las primeras noches fue algo, pero donde yo decía, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús,
ayúdame a pasar este proceso en donde estás sudando muy copiosamente y donde tomas ciertas partes de la Biblia y las empiezas a hacer tuyas. Donde empiezas a leer la historia de José, que fue defraudado, que fue Sí. abandonado, que fue vendido, que fue encarcelado de forma injusta. Empecé a leer esa parte de la escritura en Génesis 38 al capítulo 50 y empecé a comprender que la vida de un hermano de sangre que nunca me visitó, pero que preparé un encuentro para quitarle la vida, drogado, a mamá le digo, mire, el mayor no me ha venido a ver, sé que tiene recursos, pero nunca me ha mandado ni para unos cigarros, pero lo quiero saludar, quiero darle un abrazo, tráigalo este domingo y quiero hablar con él, con engaños. Lo iba a llevar, pero un día antes, casualmente habló la Biblia, que ya me habían dejado, y veo Génesis 38, la historia de José. Sí. Y esa noche me llevó a arrepentirme de lo que iba a hacer el día domingo en la visita, porque él iba a quitar la vida a mi hermano mayor. Wow. En una de las cabañas. Qué hermoso. A veces creemos que el arrepentimiento es después de hacer el acto, pero Dios es tan misericordioso que le dio el arrepentimiento antes de siquiera hacerlo. Así Es es. verdad. Es Es grande el poder de Dios. Sí. Así Y es es. por eso que en esta bella noche, en el cual nos permitió este momento, nuestro Padre Celestial, quiero hacer un hincapié en cuestión de que cuando entrego mi vida a Jesucristo, yo me había yo dado cuenta de la mentira, del engaño que muchos años caminé en él, de creyendo que alguien podía avalar, que podía respaldar el pecado, la injusticia, del robar, porque del 2000 al 2003, en esos años, yo enseñaba box, pero para extorsionar, para agredir o para robar, con un knockout a la persona que quedaba, porque en lugares se hacía la china, pero yo lo que hacía es que enseñaba para un buen knockout, o en el estómago o en el mentón, para noquearlos y robarlos, sin problema. Pero en el 2003, cuando empiezo a conocer de Jesús, el box lo empecé a usar para cosas positivas, Ay, amén. donde renuncio a la creencia, a la tradición, y que no hubo una venganza, porque hoy en día muchos no se quieren separar de esa creencia por motivos de que va a haber una venganza, Sí, de Claro. miedo. de que Claro. se va a cobrar el favor de lo que supuestamente te dio. Sí, sí, sí. Y es cuando mucha gente no quiere tomar la decisión de dejar esa vida vacía, que no tiene sentido y que vive sin un propósito. Es por eso que yo invito a los que nos están escuchando y los que están mirando, es que tú puedes renunciar. Y déjame decirte que no va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque Jesucristo se llevó todas las dolencias, los padecimientos, las enfermedades, y por su llaga seremos sanados de las drogas, del alcohol, del tabaco, de todo lo que te ha llevado a una ambición desmedida. Y yo lo acepté y creí que no iba a haber una consecuencia de darle la espalda a la muerte. Porque déjeme decirle, Luis, que de lo que la ofrenda según pedía, de hacer actos de pavo real, de hacer ofrendas muy excesivas dentro de un penal, Sí. saqué tierra del penal para que se la llevara, saqué ropa de zapato, tenis, para hacerlo a la prenda y presentarla. Pero todo era una mentira. Sí, sí, sí. Todo eso es una mentira que te va a separar del llamado del amor de Dios. Sí. Cuando me doy cuenta que había sido engañado, renuncié a todo ello Amén. y vino la paz, el dormir tranquilo, el no consumir drogas, y era un gozo, una paz de poder decir, Jesús perdonó mis pecados. Amén. Jesús perdonó a tantas personas que por mi culpa les pedía, enséñame más respecto a cómo conocer esas potestades. Y yo hoy oro por ellas, para que conozcan la verdad, Amén. para que sean libres. Y podemos orar por esas personas que también son usadas como padrinos, como Sí. tatas, como supuestamente líderes religiosos, para que ok. también llegue la luz Sí. de Cristo a sus vidas
porque también están atrapados en una mentira, Sí. Sí. en un engaño. Pero hoy sabemos que Jesucristo es verdad y que Jesucristo, cuando dejas que entre a tu corazón, te va a liberar de todo lo que tú crees que es para un crecimiento en tu vida económica o en tu vida física. Pero déjame decirte que Dios, en su infinita misericordia, nos está haciendo un llamado. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Amén. Claro. Porque su deseo es restaurar todo en nuestras vidas. Y el ministerio de la reconciliación que Él nos ha dado es para todos. Para jóvenes, para jovencitas, para adultos, para ancianitos. Todos podemos entrar al camino de Dios. Amén. Fíjese, más de 80 años es lo que le iba a tocar estar dentro. Al final, ¿cuánto tiempo estuvo dentro? 6 años. 6 años que Amén. son los que usó Dios para comprender y reconocer que se puede vivir de forma honrada, Claro. de forma honesta, y sí se puede obtener lo que quieres, pero no de la forma ilícita. ¿Y cómo fue el proceso de Antonio, ahora ya conociendo de Cristo, saliendo de prisión y ahora una nueva vida? ¿Qué pasó? El hecho de haber conseguido una libertad que no fue condicionada ni jornadas de trabajo, sino que de Toluca llega por la gracia de Dios, que era absuelto, que no se me comprobaba ningún delito, que no había antecedentes penales, donde él argumentaba que no había yo participado en esa serie de ilícitos y donde se me daba una absolutoria total para ser puesto en libertad en el 2006. Pero, desafortunadamente, para cuando me dan la salida, no había ropa para irme, civil, puro uniforme azul y beige. Pero no pasó ni unos minutos cuando me habla el director y me dice, mira, por el hecho de que exaltaste el nombre de Jesús y mucha gente dejó de tomar medicamento, personas de la tercera edad que tenía yo en entrenamiento, no requería. Y gracias a Dios que no se amotinó nadie. En Barrientos había mucho seguido el amotinamiento. Ok. Pídeme lo que tú quieras. Asu, güey. Me dice Todavía, el director gracias de reclusorios. Y le digo, no salir de noche. Si usted considera que mi absolutoria es verdad, no quiero salir ni de madrugada ni de noche. ¿Por qué? Sí, porque así salen, o sea, así debe ser. Ah. Mi papá hacía todos. Todas las salidas que hay en una prisión son de noche. Son de En el noche. transcurso de la noche madrugada. Ah. En el día no salen libres. Y fue el favor que pedí y me lo concedió, Wow. pero no había ropa de civil. Y resulta que en ese momento cuando en mi corazón y en mi mente, antes de conocer a Jesús, tenía las habilidades, la capacidad para desarmar e irme por una torre. Tenía la facultad, por saber rapel, por saber armas, por saber someter Sí. a una persona, desde granadero, Sí, como vale. boxeador o como judicial, poder desarmar o tomar un rehén y subir a una torre. No lo hice porque Dios puso en mi corazón que aunque no lo conocía, activé una fe, Amén. la que sin fe es imposible agradar a Dios, que en una de las visitas de mamá me dio un boleto del metro. Dije, démelo, porque un día lo voy a ocupar. Una de las playeras cristianas, dije, algún día la voy a ocupar en una marcha. Ajá. La metió y la ocupé al salir porque activé la fe con la que es necesario agradarle a Dios. Amén. Y la ropa llegó sola el día que me dan la absolutoria y que ya me habían dicho, te vas de día, 3, 4 de la tarde, sin problema, me voy a comunicar a Toluca y te vas a ir. Pero solamente necesitamos la ropa. Ni 10 minutos que se la pedimos a nuestro Padre Celestial, llegaron unos detenidos con ropa de marca, ropa, tenis, en conjunto, y bien vestidos salimos del penal Amén. de Barrientos, donde era una absolutoria, donde no había antecedentes penales, que se fueron a pedir a Tlalpan, a la Ciudad de México, donde vamos a Toluca,
y no había antecedentes Mira. penales. Ay, no, qué bendición, ¿eh? Eso hizo. Es impresionante la historia y el simbolismo, si lo queremos ver así, pues realmente estábamos así, ¿no? En un lugar donde no existía Dios, si lo podemos llamar así, un lugar lleno de pecado, lleno de oscuridad, pero Dios nos rescata y hasta nos pone vestiduras nuevas, ¿no? Pero de eso que a mí me llena de impresionante, porque a mí siempre me gusta escuchar esos testimonios de los llamados. Sí, sí, sí. ¿Qué hay de ese paso de salir a convertirse ya que Dios lo llame al pastorado? Cuando salimos de Barrientos en el año 2006, 2006. hubo la gracia en cuando mamá me llama al Estadio Morelos, llegó a unas horas a recibirme, pero ahí afuera del penal, y llegamos a Morelos y me dice, mire mijo, no hay más que dos caminos. Usted salió absuelto, usted quiere regresar a la policía judicial a recuperar sus sueldos caídos, su puesto, su comandancia, ahí se olvida usted de mí. Ahí no me va a tener usted. Yo no quiero volver a pisar una cárcel, a pasar humillaciones de las revisiones, no quiero, ni lo voy a volver a pasar. Si usted decide ese camino de regresar a ese lugar, se va a volver a ser vanidoso, orgulloso, prepotente, grosero, y yo no quiero eso para usted. Sí, es cierto, y perdón la interrupción tan abrupta, pero sí es cierto, y eso te lo puedo compartir, ¿no? Lo platicamos hace unos días, pero para los que no saben, nunca han estado, ojalá nunca estén en los reclusorios, en los penales. Claro, los tiempos han cambiado, las leyes han cambiado, hay algunos cambios positivos, pero aún así no deja de ser difícil. Bueno, hace algunos años aún era más difícil. A la hora de entrar a un reclusorio, tienes que pasar por una revisión. O sea, todo lo que tú eres. Ajá. Y te van a tocar, tal cual. Todo lo que tú eres, que traes, que no te hagas nada, supuestamente. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es todavía un poquito más delicado, se supone que también hay mujeres custodio que se encargan de esa área. En algunos años se acostumbraba a desnudar a la gente. Es un cuartito, un cubículo, Sí, un cuartito de concreto, de lámina. En aquel entonces eran esas hojas de lámina, como un bañito, o ya hay algunos de concreto. Entras a puerta cerrada. Hoy en día esa puerta cerrada, que a mí me da más miedo. Sí. Es más pudoroso, pero me da más miedo. En aquel tiempo no. Haz de cuenta que era como una casetita, pero sin puerta. Nada más el acceso de la puerta y la casetita. Y ahí, así como vas entrando, alcanzas a ver de reojo a las personas que están en cada caseta y algunas mujeres pues desnudas. Y había custodios, o hay custodios, había en ese entonces, que se aprovechan de estas situaciones. Sí. Y manosean a las mujeres. Las manosean, las toquetean y todo, y por revisión. Por revisión. Y tienes que pasar por eso para poder visitar a la persona que está dentro. Sí, sí, Llevar comida es todo un proceso igual. Revisan todo lo que llevas, todo tiene que ir de cierta manera, si no, no se puede. Y además de eso, si llevas algo que no deberías meter, pues un poquito de dinero a la hora de subir la bolsa. Es un truco que se hace ahí adentro. Levantas la bolsa y cuando la cargas, abajo viene el pesito. Y ese pesito cae ahí cuando tú pones tu bolsa. El que recibe nada más mete la mano y ya sabe de antemano que vas a meter algo que no es bueno. Y así puede entrar. A eso se refiere mi hermano. Las revisiones son difíciles, fuertes, por ¿no? eso la hermana decía, su mami decía, yo ya no voy a pasar por eso, hijo. O sea, ya lo pasé una vez, no es un juego, no es un chiste, es una cosa horrible pasar por allá. Sí. Gracias a Dios. Yo me acuerdo de esas revisiones porque yo estaba niño. Yo tenía 10 años cuando me tocó pasar por esas revisiones y gracias a Dios era yo un niño y no hubo mayor problema. Sí, sí, sí. Pero sí recuerdo, ¿no? Pasar con mi mamá, todo lo difícil que era el proceso de entrar, es muy, muy, muy complicado, Ay, muy complicado. Así que he ahí que su mami decía, pues yo ya no, hijo, ¿no? Y el otro camino que decidió poner en mis manos, Sí. es decir, pero si tú sigues el camino que ya se te enseñó de conocer a Jesús, va a ser el mejor camino y la mejor decisión que puedes tomar. Amén. Y decidimos tomar por ese camino de conocer mejor a Jesús por medio de un instituto bíblico. Nos capacitamos por el tiempo que se determinó y ahí es donde nace de forma en el 2007
el llamado en el Metro Pino Suárez, dentro de un vagón del metro, Wow. donde hace el llamado Dios para atender sus ovejas, cuidarlas, Amén. protegerlas. Y en ese lapso participamos en un anexo cristiano en el Valle de Chalco, Estado de México, Ok. donde empezamos en amor a trabajar para las personas en condición de calle, personas con adicciones, alcoholismo. Y de esa manera empezó el llamado, parte de Dios, que ya empezó a ejercer como tal, que a diferencia en prisión que en el 2003 empezamos a usar el box, pero para cosas positivas, Positivo. para desintoxicarnos y hacer eventos masivos dentro de una prisión. Aquí fue la diferencia de que hacía con personas en condición de calle, de personas que no tenían ya una visión, donde ya no tenía sentido su vida, donde consideraban que no valían nada. Pero déjame decirte que para Dios valemos la sangre de Jesucristo. Amén. Claro. Y así como esas personas, Dios nos concedía ver una oportunidad para ellos, es la oportunidad que Él dio a mi vida, donde yo consideraba que ya no había propósito, ya no había un proyecto de vida con una sentencia tan grande. Y puedo dar testimonio que sí se puede, Amén. que en el lugar, en el problema, en la circunstancia en la que te encuentres hoy en día, la solución es Jesús. Amén. Y de esa manera ingresamos a un instituto donde trabajamos un taxi, de esos verdes con grises, Ah, corchito, Órale. de esos años, Sí, sí, sí. donde hablábamos de Jesús, dábamos testimonio de lo que Él hizo después de mis loqueras, de toda la locura de conocer ídolos ajenos. Sí, sí, sí. Pues hoy conocemos al Dios verdadero y a Jesucristo a que Él envió para poder decir que en ese tiempo de poder hablar de la palabra de Dios nos envía a Naucalpan cuando salimos de ese instituto y por allá se concluyó el trabajar como un trabajo social en ese anexo, nos hace el que vengamos a hacer institutos bíblicos a Naucalpan y en el 2020, cuando aparece el COVID, nos manda a abrir células, refugios, pero siempre consideramos que Él a donde nos enviaba es porque había una desintegración familiar, Ah, ok. a donde había gentes con síntomas de COVID y donde íbamos a hacer células a esos lugares. Y lo más importante de todo esto, cómo se mueve la gracia de Dios, que después de que sanaba a esa familia, íbamos a otro lugar. Amén. Y de esa manera nace el ministerio de Unidos en un mismo ministerio, Adulams, el refugio. Bien. Así nace ese ministerio y cuando lo establecemos, donde nos da Dios un lugar fijo, nos quedamos para empezar a trabajar que las personas que por medio del evangelismo son atraídas por el convencimiento del Espíritu Santo, nos da un nombre, nos da una identidad de considerar uno más para Jesús como un ministerio Amén. en las calles. Bien. Y ahí es donde nace, por la gracia de Dios, el evangelizar, sumando uno más para Él, y donde Él nos pone la gracia, donde hoy en día estamos sirviendo para la gloria de Dios, mencionando de ese amor que siempre ha estado en nosotros, solo que no conocíamos de ese amor, y ese amor nos está esperando cada día a tener una intimidad con Jesús. Y es por eso que hemos decidido, un grupo de hermanos, hacerlo en diversas localidades, como en Pino Suárez, en la catedral, a un costado. Otros lo hacen en el Metro Candelaria, donde nuestro llamado es a lo vil y a lo menospreciado. Porque eso escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo Amén. fuerte de este siglo. Y hoy en día, lo que por gracia recibimos, no valiendo nada en una prisión, donde no valíamos ni 5 pesos porque una piedra era lo que valía para quererme quitar la vida. Personas que engañosamente falsificaron papeletas que han de haber mandado a hacer a Santo Domingo, que eran parecidas a esas papeletas para irme a un juzgado. Sí. Todo lo que
invirtieron y fabricaron para quitarme la vida, no lo lograron. Porque cuando eres escogido por Dios, no hay nadie que lo arrebate de su mano. Amén. Así Es por es. eso que quiero concluir, hermano Oscar, hermano Luis, si ustedes me lo permiten, Claro Sí. que sí. con esta parte. Amén. Que si hoy en día estás pasando por una tribulación, por un desierto, y lo que has creído no es verdadero, puedes renunciar a todo ello. Y déjame decirte que Jesucristo es la solución. Jesucristo está a la puerta y todo este tiempo ha estado tocando a tu corazón para que de esa puerta que está en ti, dentro de ti, hoy la abras y reconozcas que Jesucristo te ama. Él quiere cambiar tu forma de pensar porque su deseo es cambiar tu forma de vivir. Solo dale esa oportunidad de reconocerlo en tus caminos y poder decir, si en lo que he creído o en la relación o la religión en la que me metí por ignorancia o por inmadurez, hoy puedes salir de eso. Solamente tienes que creer, confesar con tus labios que Jesús es el Señor. En este día tu vida va a cambiar. Así como la vida que Dios me presta cada mañana viene trayendo cambios, porque estamos en un proceso de transfiguración. Mientras Él nos llama, déjame decirte que es mejor la vida con Cristo que separado de Él. Porque hoy en día mucha gente ha sido llamada. Déjame decirte que yo pude haber sido llamado en un pasón de droga. Pude haber sido llamado en una de esas vías rápidas, arriba de una moto. Pude haber sido llamado en balaceras en las que me vi incluido, porque también algunas veces robé nóminas. Diversos tipos de nóminas, siendo policía judicial, que nos las ponían. Déjame decirte que la policía no se movía con bolitas de cristal, no se Claro. movía por cartas ni adivinaciones, ni agoreros. La judicial se movía por dedos, por las personas que denunciaban a mismos hermanos porque no les compartían del botín. La judicial se movía por muchas personas que delataban a sus amigos, por personas que delataban hasta incluso padres porque no les dieron una participación económica. Hoy en día muchos se mueven de esa manera y no va a haber quien te denuncie porque no le dieron una participación, no le compartieron del botín. Hoy en día el mundo se mueve así. Es por eso que hoy estás a tiempo de renunciar. Estás a tiempo de reconocer que Jesucristo es el Señor. Y de esa manera que hoy puedes escuchar este testimonio de lo que fue real, que tú puedes salir si quieres. Es por eso que en esta noche te invito a que no endurezcas tu corazón, sino que permitas que lo que hoy se ha hablado puedas tú reconocer que si te puedes identificar con lo que por ignorancia o inmadurez realizamos, por querer vivir de forma cómoda, placentera, déjame decirte que todo va a llevar un precio. Y toda creencia que no sea Dios te va a cobrar un precio, Claro. con sangre o un familiar. Es por eso, querido amigo, amiga que nos estás escuchando, no es una casualidad que en este tiempo se ha publicado este testimonio, Amén. sino para que reconozcas que a donde tú vas a llegar si no te arrepientes, es mejor que escuches lo que hay dentro de una prisión, la extorsión, el secuestro, el robo. Y eso, si no cumples con lo que se te pide, tu vida, alguien que la quiera comprar por una piedra, una pastilla psicotrópica, eso es lo que puede valer tu vida en una prisión. Pero hoy en día, si escuchaste con atención este testimonio, es porque en el plan de Dios es que tú no llegues a un lugar de corrección, a un centro de readaptación social, o ya sea federal. Es por eso que hoy te hacemos la cordial invitación a que reconsideres el proyecto que estás viviendo de vida y que de esa manera no llegues a esos lugares donde el engaño y la mentira de los ídolos te puede llevar. Es por eso que hoy
puedes escapar por tu vida. Porque el conocer a Cristo no solo vale la pena, vale la vida y la eternidad y la salvación. Que Dios te bendiga y espero vernos pronto, Sí. ya sea en el metro, que ya nos dieron permiso, Gloria a Dios. con Amén. algunos hermanos de Koinonía, los cuales felicito, y ya podemos predicar ahí, otros lugares fuera de los metros, ¿verdad? Amén. Ahí podemos también, hermanos que están predicando en lugares públicos como en parques, kioscos, fuera de centros comerciales, incluso hay hospitales donde muchos hermanos en el amor de Cristo llevan una torta, un cafecito. Puedes acercarte a ellos con toda confianza y poder decir, yo quiero conocer a Jesús. Quiero reconocer mi vida que está mal delante de Dios y arrepentirme de ello. Amigo que me escuchas, es hora de conocer a Jesús, porque al conocerlo tendrás paz y el regalo Amén. tan grande de la vida eterna. Amén. Amén. ¿Algo que quieres comentar, mi hermano? Pues muchas gracias, hermano. Muchas gracias, pastor, por prestarnos este momento, este lapso. Yo siempre he dicho, para mí el tiempo de las personas es de las cosas más importantes que hay, que haya puesto un ratito de su tiempo, pueden hacer otra cosa, que venga aquí a visitarnos, de verdad nos da mucha alegría, se lo agradezco mucho. Y pues a mis hermanos que nos están viendo, es un gran testimonio, es un testimonio de poder, un testimonio que llega realmente al corazón y como lo dijo el hermano, si eres un joven adulto, estás a tiempo de cambiar, que alguien de la experiencia te lo está diciendo, no es un lugar de rosas, no es un lugar de cotorreo, es un lugar donde pasas prueba, donde pasas sufrimiento. Entonces, cualquiera, en cualquier aspecto de la vida, hablamos del cuerpo, hablamos del alma, hablamos del espíritu, en cualquier área que tú te puedas identificar, estás a tiempo para poder cambiar y conocer verdaderamente a Jesús. Y pues que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y pues síganos ahí en nuestras redes sociales. Excelente, pues ahí ya lo escucharon. Esto fue el podcast de esta noche, este viernes, un viernes más. Así concluimos esta segunda parte. Espero que hayan disfrutado todo. Y bueno, a los que están conociendo, como lo decía el pastor Antonio, mi hermano Luis, simple y sencillamente tienes la oportunidad, de verdad, tienes la oportunidad de conocer, tienes la oportunidad, tú que estás viendo esto, de tomar una decisión consciente y poder seguir a Cristo y que tu vida pueda ser transformada. Y a todos los que conocen de Dios, Amén. esta es la invitación. Mis hermanos, hay trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer para ir a ayudar, rescatar, trabajar en cárceles, en las calles, donde muchos no quieren ir, desde tu congregación hasta donde Dios te lleve, que así funciona, y no te puedes rendir. Así que, mis hermanos, no dejemos de trabajar, no se rindan, sigamos haciendo la obra, porque nunca sabemos en dónde es que una persona va a ser tocada, dónde hay una persona que necesita esa oportunidad, y Dios está preparando un encuentro. Pues como decía el profeta, heme aquí, envíame a mí. Señor, voy a dejar de buscar a ver a quién mandas, envíame a mí, Amén. Señor, ¿no? Oramos para que Dios, decían en aquellos tiempos, vamos a orar para que Dios levante, traiga un hermano que venga a tocar a la congregación. Vamos a orar para que Dios levante un predicador. Vamos a orar para que Dios levante. ¿Y por qué no tú? Deja de estar orando vamos a orar para que Dios envíe un hermano de no sé dónde. Ponte a ensayar, ponte a Amén. practicar, agarra un instrumento. Vamos a orar para que Dios envíe un predicador. Ponte a estudiar, prepárate, exégesis, hermenéutica, oratoria. Prepárate y predica la palabra. Pasa a veces eso que, pues vamos a orar para que Dios traiga a alguien, que llegue alguien de no sé dónde. Que Dios te levante a ti, que Dios te use a ti. De eso se trata. Entonces, todos tenemos la misma oportunidad. Si Dios lo permite, si nos da la oportunidad, pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Antonio Cruz para servirles, aquí lo tuvieron esta noche y en alguna otra oportunidad, si Dios lo permite, mi hermano Luis Ángel Tinoco y Oscar Marcial para servirles. Ya saben, síganos en las redes, comenten este video, qué les pareció, qué les gustó, sigan a nuestro hermano en sus redes, sigan a mi hermano Luis en sus redes y aquí está su servidor, denle like, suscríbase. No se desuscriba. Suscríbase, comente, comparta para que esto se llegue a más personas y sea de bendición. Si Dios lo permite, nos vemos en una siguiente edición. Por ahora, bye. Bye, bye. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, queridos amigos.
En esta noche venimos predicando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia. Hoy hemos venido con el propósito de declarar las buenas nuevas del plan de salvación para todos aquellos que lo crean. El pecado nos separa de su fidelidad. Es por eso que hoy venimos a decirte que la muerte, el pecado, tiene solución. Te pedimos que nos permitas acercarnos a ti y hacer una oración. Creemos y declaramos que Él tiene el poder para sanar, para liberar y para restaurar lo que se ha perdido. Creyendo en todo momento que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución para los problemas del ser humano. Y hemos venido con el propósito de hablarte del reino de Dios a través de Jesucristo y declararte que Jesucristo viene pronto. ¿Estamos preparados para recibirle?